El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que FinTech Américas creó FinTech Américas TV, el canal de eventos digitales de FinTech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Hola y buenas tardes y bienvenidos a Inside Access, nuestro nuevo formato de webinars de FinTech Américas. Como espero que descubran, estamos trabajando arduamente para agregar elementos que harán que estas experiencias de aprendizaje sean más dinámicas, atractivas y sí, ojalá, con suerte, también más entretenidas. Hoy presentamos uno de los temas más candentes para todos nosotros, el futuro del trabajo, para ayudarlos a ustedes y sus organizaciones a prepararse para la nueva normalidad y de cómo estaremos trabajando después de la era del COVID. Yo soy Ray Ruga, cofundador de FinTech Américas, y quiero darles las gracias por acompañarnos hoy. Antes de comenzar, quiero darles unos comentarios preliminares. Por favor, complete el perfil a fin de conectarte con tus pares. Lo bueno es que haciéndolo una sola vez quedarás ya armado para sucesivos eventos. En la esquina superior derecha verás el icono del perfil. Si le das clic ahí y luego a Edit Profile, aparecerá una pantalla en donde podrás completar tus datos. La sesión es interactiva y verás a la mano derecha la pestaña Stage y abajo la sección de Chat. Ahí podrás hacer tus preguntas en cualquier momento y con mucho gusto la iremos contestando durante la presentación. Para nosotros, tu opinión es muy valiosa, así que por favor responda a la encuesta que recibirás por correo electrónico después del evento. Y por último, estaremos compartiendo la grabación por correo electrónico al finalizar del evento. Bueno, arrancando ahora con el tema de hoy. Todos sabemos que la industria de servicio financiero ha sufrido un trastorno que ha provocado cambios drásticos en la forma que vemos el futuro del trabajo. De eso precisamente vamos a hablar hoy. ¿Cómo pueden los bancos adaptarse a la nueva realidad y qué tecnologías implementar para hacerlo exitoso? Quédense hoy con nosotros y podrán conocer temas esenciales como cuál es el futuro del trabajo para la banca, cuáles son las consideraciones estratégicas de tener una fuerza laboral híbrida y qué tipo de infraestructura tecnológica proporciona la mayor flexibilidad y seguridad. Para ello tenemos la suerte de contar hoy con la visión de 3 líderes en sus respectivos campos. Nos acompaña Guido Doberti, gerente de IT y telecomunicaciones de Banco Galicia, uno de los bancos más innovadores de América Latina. Guido tiene más de 15 años de experiencia en la área de tecnología y de planificación. También, por otro lado, tenemos con nosotros representantes de Citrix, una compañía reconocida mundialmente que está ayudando al sector con soluciones para el trabajo remoto y que da servicio a más de 400,000 organizaciones mundialmente. Por favor, démosle la bienvenida a Juan Manuel Gómez, Latin American Sales Engineering Director, y a Damián Prieto, especialista de soluciones de TI para servicios financieros. No quiero demorarme ya que su tiempo es oro y todos tenemos claro que hemos venido a escuchar a nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida a los 3 y si te parece, Juan Manuel y Damián, comencemos con ustedes, darlos un poco enmarcar
lo que estamos viendo en temas de el futuro del trabajo en la región. Excelente. Dale, Rey, muchas gracias. Estábamos aquí con Juan sintonizados. Mira, nosotros queremos poner una situación que estamos viendo y lo que hemos visto antes de la pandemia y previo a la pandemia es que el trabajo se veía como una actividad que tú ibas a un lugar a hacerlo. No era una actividad que haces, no es algo que ejecutas, sino simplemente se convertía en algo que tú tenías que ir y mostrarte y ejecutar una actividad. Entonces, alrededor del 37% de las personas solo podían trabajar desde su casa una vez al mes. Era un lujo, era un beneficio o tal vez una opción que estaba de últimas en la cadena. Ahora, desde 2020 nos golpeó durísimo, viene la pandemia y empiezan a suceder varias cosas y varios cambios. Y muchos de los empleados hoy en día, y como estamos hablando del futuro del trabajo, que ya se puede decir más bien es el presente de lo que estamos viendo todos hoy, la mayoría de personas, en un estudio que hicimos en Citrix que se llama el One Year One, significa que va a pasar ahora, el 67% de las personas dijeron, quiero tener un modelo de trabajo híbrido. ¿Y qué es un modelo de trabajo híbrido? Que tengamos la elección de decidir cómo quiero hacer mi trabajo. Ya no es un lugar a donde yo voy, no es un lugar a donde yo hago unas tareas, sino qué actividades hago, cómo las hago y que yo tenga esa decisión. Entonces, es un grupo enorme, el 67% de las personas. Pero aparte de eso, lo que estamos viendo también en otro estudio que estamos haciendo directamente en Citrix, es que alrededor del 47% también de las personas en este momento ya están teniendo estas experiencias de trabajo y están diciendo, oye, me siento o más productivo o estoy haciendo más cosas o me alcanza el tiempo para hacer muchas más cosas e inclusive me siento o más productivo que en la oficina o igual. Entonces derrumbamos un montón de paredes que teníamos antes en donde trabajar desde la casa no era productivo, trabajar desde la casa necesitaba algún tipo de supervisión o mi actividad, si es factible hacerla en la casa, y aparecen un montón de temas que fue cómo manejo mis datos, cómo manejo la información, cómo manejo esa confianza que me está dando la empresa ahora para poder decidir cómo hago mi trabajo, y lo estoy devolviendo a la empresa siendo o más productivo o igual de productivo a la compañía. Entonces es un escenario que nos obligó a aprender muy rápido, pero este es el mensaje que veníamos nosotros llevando pre a la pandemia y ahora en post y en Latinoamérica, que ya muchos países estamos en diferentes stages de post-pandemia, si se puede llamar. Entonces creo que todos estamos evolucionando hacia este punto. Este es un poco el panorama en el que nos encontramos en este momento, Rey, en donde estamos viendo que la gente está empezando a abrazar estos nuevos modelos de elegir cómo hago mi trabajo, desde dónde, cuándo lo hago, y realmente al final, cómo le devuelvo eso a la compañía, pues en productividad de mi actividad que hago en el día a día. Damián, muchísimas gracias. Esto ha sido, creo que, una breve enmarcación de lo que está sucediendo. Y Guido, quiero ir a vos porque vos estás ahí al frente en uno de los bancos, como dije, más innovadores, yo creo, de la región. Y me encantaría saber un poco la visión de Banco Galicia a este nuevo panorama laboral. Hola, Rey. Hola a todos. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Bueno, nosotros nos encontramos en la misma situación que todo el mundo, ¿sí? Con la pandemia de un día para el otro. Pero llegamos a esa situación en ese momento con un camino ya recorrido en el cual habíamos construido un stack tecnológico, ¿sí? Desde el lado de IT, en conjunto con Citrix, para poder facilitar el trabajo remoto. Eso por el lado más como hard, ¿sí? Y por el lado soft también habíamos desarrollado con la gerencia de personas de nuestra organización toda una iniciativa de trabajo flexible, ¿sí? En los cuales allá habíamos abordado los temas que hacen más a la cultura de cómo la organización se acerca al trabajo remoto. Cuando nos encontró la pandemia, nosotros ya teníamos ese camino recorrido y pudimos enfocarnos solamente en escalar, ¿sí? En hacerlo masivo para todos los colaboradores de la organización y de hacerlo de una forma que fuera con la menor fricción posible
¿sí? Y con la mayor seguridad, porque básicamente estamos operando con sistemas bancarios y tenemos uno de los assets más preciados, que son los datos de nuestros clientes, ¿no? Desde que comenzó esta situación de trabajo remoto masivo, nos hemos podido enfocar también en cómo vemos el futuro y cómo vamos a tratar todo esto una vez que empecemos a transitar el camino hacia la normalidad. Y claramente no vamos a volver de la misma forma en la que trabajábamos antes. Creo que nadie se imagina ese camino. Y sí nos imaginamos una situación híbrida, en la cual tengamos múltiples sabores, ¿sí? Múltiples versiones de trabajo remoto, algunas quizás más orientadas hacia la presencialidad, ¿sí? Por la naturaleza del trabajo que hagan nuestros colaboradores, algunas personas que dispongan de un formato híbrido, ¿sí? Con las distintas proporciones de remoto y presencial, y quizás también un formato en el cual estemos completamente remoto, nuevamente por la naturaleza del trabajo que realiza el colaborador, ¿no? Pero eso es un poco cómo nosotros lo estamos viendo en este momento. Gracias, Guido. Juan, ustedes tienen, y creo que el beneficio para la audiencia es que ustedes tienen una visión no solamente regional, sino global. ¿Están viendo las tendencias que Guido ha mencionado en otras partes de la región? ¿Cómo encontraron ustedes la industria parada cuando sucedió todo esto en temas de su readiness, su preparación para enfrentar el híbrido esto de inmediato? Totalmente alineado con lo que mencionó Guido. Bueno, tenemos la fortuna de trabajar juntos, pero exactamente teníamos muchos clientes que tenían ya de alguna forma algo de camino recorrido, que fue exactamente el caso que mencionó Guido en Banco Galicia. El tema de camino recorrido generalmente igual estaba dimensionado a un grupo de usuarios específicos o unas características de ese modelo de trabajo flexible generalmente limitado. Ellos tuvieron la capacidad simplemente de saltar a un modelo, como decía, de escalabilidad. Obviamente ponerlo disponible, a pasar de tenerlo posiblemente para un 10-20% de la población de empleados, a pasar a que tenemos que volcar posiblemente el 100%, o por lo menos en un alto porcentaje de la población de las empresas. Otros no tuvieron esa capacidad, entonces vimos, para aquellos que no tenían esa capacidad de tener algo de camino recorrido, vimos como 3 etapas. Vimos una etapa de crisis inicial, que es el momento en que todos tienen que tomar alguna decisión, porque efectivamente lo que mencionaba Guido fue de un día para otro. Tenemos países en la región que literalmente el domingo mencionaron el lunes está cerrado el país, es decir, no hay forma de salir, tienen todos que básicamente operar desde donde están. Sin preparación, tú tienes que buscar herramientas que posiblemente te permitan hacerlo de una forma inmediata. Entonces estuvo un modelo de crisis. El tema es que ese modelo de crisis inicial, en que no sabíamos cuánto iba a durar, empezó a extenderse días, semanas, meses. Ya vamos contando un poco más de un año, ya cantamos el cumpleaños, pero detrás de ese modelo pasó un periodo que ya es un modelo extendido, que vimos que esto efectivamente no era de solo días, y decidimos ver cómo robustecemos esa forma para que realmente se empiece a dar mucho más ese ambiente de capacidad de trabajo realmente al nivel de productividad, porque el primero era un tema básico de colaboración, mantengámonos conectados, primero además entender la salud de las personas, cómo está, y empecemos medio a operar, pero no tenemos todas las herramientas, pasamos un periodo extendido, y el que vemos que es el que efectivamente estamos ya navegando en estos días es con esas ya, digamos, suma de lo que posiblemente invertimos por una necesidad de emergencia, con lo que nos tocó empezar a robustecer, estamos viendo cómo construimos ese camino para que sea realmente un modelo híbrido para siempre. Ese nuevo normal no es el normal que conocimos. Lo que mencionó Damián muy claramente es ya el lugar o el trabajo ya no es un lugar, es lo que hacemos y puede pasar en cualquier lugar. Y como muy bien lo mencionaba Guido, es posiblemente eso que antes era un camino recorrido que se veía en una dimensión porcentualmente pequeña para un nicho de empleados, para un nicho de casos de uso, ahora realmente hace parte de lo que realmente cualquier organización debe ver como su modelo normal de negocio. Guido, volviendo a vos, ¿qué es lo que crees desde el punto de vista de tu posición y del Banco Galicia, de qué no estamos viendo o aprovechando que trajo el trabajo remoto o híbrido? Mira, Rey, yo creo que es una capacidad,
¿sí? Que las organizaciones, si la supieron instalar y aprovechar, solamente trae beneficios, ¿sí? Para los colaboradores de la organización es una posibilidad muy, muy valorada, ¿sí? Por todo lo que nosotros conocemos, por cómo te permite balancear tu tiempo y tu vida personal con tu vida laboral. Y también tiene otra mirada que para mí es interesante, que es, en el futuro las organizaciones van a tomar decisiones. Yo creo que el trabajo remoto va a ser algo muy, muy valorado por la fuerza laboral, por los profesionales, y va a tener que integrar la propuesta de valor de las compañías para poder captar talento, ¿sí? Eso me parece primordial. Y después también me parece que es una herramienta muy interesante para poder atraer talento que no esté geográficamente en el mismo lugar donde vos operás, sobre todo en Latinoamérica, que no estaba muy extendida esa práctica, ¿no? Mencionaste que ustedes ya habían adelantado con la implementación de alguna infraestructura que ya tenían previsto, pero obviamente la pandemia, el cambio fue algo que vino forzado a raíz de la pandemia. ¿Qué aprendizaje tuvieron ustedes y cómo se están imaginando esta segunda generación cuando empiezas a mirar a escalar esto de manera más permanente? Nosotros lo que aprendimos fue el teletrabajo sin performance y sin seguridad no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Si tu experiencia, tu acercamiento al trabajo remoto, la tecnología, en vez de ser un habilitador, es algo que permanentemente genera fricción con el usuario, a la corta o a la larga ese modelo va a generar más problemas que soluciones. Por lo cual, la parte hard, la parte de IT es importante porque tiene que ser un habilitador y no un generador de fricción, ¿sí? Y por el otro lado, la seguridad es fundamental, ¿sí? Es uno de los ítems que creo que está en el top of mind de cualquier ejecutivo de IT, de seguridad, o incluso de la gestión de la compañía. Me parece que es primordial. Y no es sostenible en tiempo, ¿sí? Creo, de hecho, que algunas compañías pueden llegar a dar algún paso atrás porque necesitan recuperar una operación segura que no han podido generar a lo largo de lo que viene durando la pandemia, ¿no? Bueno, y acá traes un punto crítico a la conversación, que es la seguridad. Nosotros acá estamos hablando de la industria que es altamente regulada. Damián, te presento una pregunta. Vos que te enfocas en la industria, ¿cómo se protege el modelo de trabajo híbrido para maximizar la productividad y al mismo tiempo reducir el riesgo implícito que hay cuando están todas estas operaciones ocurriendo en todos esos diferentes lugares? Rey, mira, inclusive la pregunta la puedo extender un poquito porque no reduce riesgos, empiezas a encontrarte nuevos riesgos que antes no considerábamos. Por ejemplo, ¿cómo voy a controlar que las personas estén viendo la información que deben ver, pero al mismo tiempo, lo que decía Guido es súper importante, ¿cómo no limito su productividad? En el stage que decía Juan al inicio, cuando todos empezamos allá en marzo, que explotó la pandemia aquí en nuestro continente, muchas compañías salían debo garantizar conectividad. Con conectividad vamos a ser productivos. Al tratar de garantizar conectividad nos íbamos a estrategias como las VPNs, por ejemplo, que listo, nos dan conectividad, pero nos obligan a tener un montón de infraestructura preparada, nos obligan a administrar un montón de información, nos obligan a presentar infraestructura que antes no teníamos presentada al mundo. Y eso trae unos nuevos riesgos. Entonces, realmente estábamos en el stage inicial dando conectividad, vamos a soportar la ola, pero estábamos abriendo un montón de nuevos riesgos y se podían materializar, y se han materializado un montón de nuevos riesgos, y de paso estabas afectando la productividad de las personas.
no era una forma eficiente, no era una forma real de saber si realmente estabas ejecutando tu trabajo tal como lo estabas haciendo en la oficina. A medida que la tecnología empieza a adoptarse y empezamos a ver la curva, donde ya empiezas a tener tecnología que te permite elegir cómo trabajas, entonces tú ya dices, oye, me paso de ese mundo en donde tenía que tener un montón de infraestructura preparada y empiezo a elegir esa tecnología que me permite extender mi perímetro. Ya hoy el perímetro y todos los CISOs de las compañías, lo veías hace poco en un slide que mostrábamos, todos los CISOs empezaron a preguntarse, ahora ¿dónde está mi perímetro de mi compañía? Antes todos preguntábamos, el perímetro está en mis sucursales, en mis oficinas, en mis data centers. Hoy el perímetro está, y puede que suene muy cliché, pero el perímetro está donde está cada empleado de la compañía. Cada empleado, a pesar de que es responsable de cómo manejar la información, también ahora es corresponsable de cómo ingresa la información y de cómo cuida la información. Entonces, todas las tecnologías que estamos viendo en este momento que están trabajando pro del trabajo híbrido, valga la redundancia, es garantizar que ese perímetro que ahora ya se asume que está totalmente extendido, que llega hacia cada empleado de la compañía, debe garantizar factores como el control, saber qué está viendo mi empleado, saber qué está haciendo, pero no desde el punto de vista como un manager monitoreando qué hace, te conectas, estás trabajando, sino realmente qué información está viendo. Tener visibilidad es algo súper importante en el día de hoy. Saber cómo se conectó el empleado, saber si su experiencia y su curva es efectiva en este momento, y todo lo podemos medir hoy en día. Tenemos tecnologías para medir eso hoy. Pero no solo el control de la visibilidad es suficiente, sino la simplicidad. Lo que decía aquí es muy importante. Escalar es fácil al inicio si tú estás pensando desde el mundo anterior que estábamos, en donde era comprar infraestructura y vamos a escalar. Es un modo de verlo, pero hoy el escalamiento tiene que ser completamente simple y flexible. Tus empleados, vamos a tener olas, las vacunas van a funcionar, van a venir nuevas cepas, vamos a tener que estar moviéndonos, y quitemos el COVID, el escenario del COVID, y vamos a tener nuevos escenarios, escenarios que antes veíamos como catástrofes o que veíamos como nuevos modelos de trabajo. Guido lo decía, hoy muchas de las compañías están buscando atraer talento, y ese talento no necesariamente va a estar en nuestros países. Podemos empezar a contratar talento que está en otros países, que se va a sentir atraído porque tiene capacidad de ejecutar y elegir cómo trabaja, y nosotros desde las compañías vamos a ofrecer control y visibilidad con simplicidad para que las personas realmente puedan elegir qué hacen. Eso realmente es lo que está pasando hoy en día. Extendimos el perímetro, simplificamos la forma en que lo medimos, afrontamos nuevos riesgos, y las soluciones tecnológicas están evolucionando para afrontar ese nuevo escenario en el que nos encontramos. Mira, Guido, Damián trae un punto importante, y es más, yo cuando empezó la pandemia el año pasado hablé con un director de operaciones de un banco importante y me dice, teníamos 17,000 empleados trabajando en 700 y pico de sucursales, y del día a la noche fuimos a tener 17,000 empleados trabajando en 17,700 diferentes sucursales. Y uno de los temas que tenemos inmediatamente es el control y la visibilidad del sistema. No tanto por, como dice Damián, por ver si alguien está trabajando o no, sino más entendiendo lo que está sucediendo en esta red que es altamente regulada. ¿Qué cambios se implementaron adentro de la infraestructura de ustedes para mantener la red segura y poder tener ustedes la visibilidad y el control que se requiere para operar una infraestructura bancaria? Bueno, nosotros ya veníamos evolucionando sobre el modelo de trabajo remoto, y como decía Damián, hoy disponemos de una cantidad muy, muy grande de facilidades, ¿sí?, para que la conexión de nuestros colaboradores, nuestros proveedores también, ¿sí?, nuestros partners, ¿sí?, sea segura tanto en el acceso, en la gestión de la identidad, en el manejo del contenido, ¿sí?, que elaboran, que suben, que bajan del banco. Y me parece que independientemente de algún tecnicismo específico, una de las cosas más importantes es que hay un cambio de paradigma desde el punto de vista técnico también, que es hoy hay visibilidad.
¿sí? Hoy podemos tener visibilidad de lo que sucede en el endpoint de cada colaborador, en la sesión que está estableciendo con la organización, y queda un poco, yo diría, queda sepultado para la mayoría de las organizaciones esta cuestión de prohibir, ¿no? De asociar la seguridad y el acceso a prohibir. Hoy la gran mayoría de las situaciones hacen que vos le puedas ofrecer al colaborador el acceso a las mismas herramientas, ¿sí? Con la misma experiencia de uso en su casa, en la calle, en otro país, de la misma forma que lo hacía dentro de la oficina. Salvo que dependa de un bien físico o de algo para hacer su tarea o hacer algo con un cliente, el acceso que tiene tanto puertas adentro de la organización, ¿sí? o en su casa, a través de la seguridad y de la visibilidad, es exactamente el mismo. Entonces eso es lo que para nosotros la tecnología ayudó a eliminar la fricción, ¿sí? Que en un pasado llenaba ese camino de cuestiones técnicas que eran muy difíciles de resolver y que hacían que la experiencia y la cantidad de cosas que podías hacer en forma remota fueran muy inferiores a lo que podías hacer cuando estabas sentado en tu cubículo dentro de la oficina. Obviamente, tu performance fuera de la compañía no era la misma que tenías adentro, había actividades que no podías realizar punta a punta porque alguna herramienta no podías acceder, porque había alguna cuestión técnica. Hoy todo eso está saldado desde el punto de vista de lo que te ofrece la tecnología, y lo podés hacer con un nivel consistente de performance, ¿sí? y de seguridad, por supuesto, ¿sí? que es, creo yo, lo más importante. Juan, te hago una pregunta, porque el punto que ha traído Guido es, mirándolo de la perspectiva de la tecnología, ¿cuáles son los retos que están teniendo en un mundo de seguridad de usuarios? Perfecto, es una pregunta que uno generalmente cuando piensa seguridad piensa que eso es totalmente opuesto a lo que sería un modelo, digamos, de buena experiencia. Y realmente, efectivamente, como mencionó Guido, la seguridad es primordial. Y la seguridad hoy en día ya hay muchas formas de manejarla, como decía el mismo Damián, en el momento o el contexto, digamos, de alrededor del usuario, de una forma que igual no afecte su experiencia, que sea sin fricción. Y esa palabra me encantó, Guido, la voy a robar para el ejemplo que pregunta Rey. El tema de hacerlo sin fricción es que la experiencia de usuario sea muy buena, sea posiblemente igual o mejor que el lugar de trabajo natural que tenía en su espacio físico, porque va a poder acceder a muchas más herramientas que potencialmente antes no tenía, desde la perspectiva ya sea de aplicaciones o de datos y su origen. El hecho de que sea sin fricción es que pueda tener cosas tan sencillas como que el modelo de acceso sea unificado, y uno piensa que eso es muy simple o muy obvio, pero el tema es que hoy en día accedemos a aplicaciones por diversas fuentes. Y más si estoy en un entorno posiblemente externo a la red corporativa que generalmente la compañía controla y se siente cómodo de entregar recursos por ahí. Si me estoy conectando a una red de mi casa, de un café, de cualquier lugar, y estoy accediendo a información o aplicaciones que pueden ser sensitivas, tengo que asegurar que ese perímetro de seguridad llega allá, pero no puedo poner muchas barreras que hagan que eso realmente sea con fricción hacia la experiencia. Y lo que realmente permite mucho eso es poder primero tener una característica importantísima que creo que la mencionaron, que es de flexibilidad, es permitir que todo eso funcione, que sea el dispositivo, la mezcla de dispositivo, la mezcla del lugar, que es la red, y la mezcla inclusive del origen de los datos o las aplicaciones pueda todo al final del día confluir para que la experiencia sea unificada para el usuario. Eso hace que sea, digamos, el modelo, digámoslo, nirvana, de cómo quisiéramos entregarle herramientas de tecnología a los usuarios. Para eso realmente, ¿qué implica hacer? Hay que tener efectivamente un modelo, digamos, que las plataformas que hemos venido desarrollando en la compañía permiten, y es tener un modelo unificado del manejo de las aplicaciones, independientemente de su fuente, es que simplemente estas se entreguen de una forma muy ligera, muy sencilla, para aplicaciones que nativamente son pesadas, que se pueden entregar bajo un modelo más de representación que de envío de datos, porque el envío de datos es pesado y daña el desempeño. Aplicaciones que ya son
digamos, tecnológicamente más avanzadas, que son posiblemente web o SaaS, ya tiene un modelo de entrega mucho más sencillo, pero el punto de ellos va a ser mucho más claves en la parte del acceso. Porque quiero que sea un punto unificado y que posiblemente, y déjame usar la analogía de una casa, que tú puedas tener una llave maestra para entrar y que eso te permita abrir asimismo todas las puertas. Y piensa que todas las puertas son las aplicaciones. No tengas que cargar tu manojo de llaves para, perfecto, acceder, digamos, al mundo corporativo, pero aparte de todo, si quiero acceder a una aplicación A, necesito otra llave, porque eso impacta la experiencia, impacta la productividad, estar manejando múltiples claves, estar manejando múltiples usuarios. Sin embargo, esa llave maestra no puede ir en contra de la seguridad. Y eso lo que me implico es, si yo contextualmente estoy identificado o por el modelo de comportamiento que mencionaba Damián, por ese tipo de visibilidad que ya tenemos, estoy comportándome de una forma errática, estoy entrando a aplicaciones que no son nativamente mis aplicaciones, estoy entrando en horarios que nativamente no son mis horarios, estoy además buscando datos que nativamente no son mis datos y dicen, potencialmente este no eres tú. Tengo un modelo que llega a un concepto de tecnología que hoy en día se llama Zero Trust Network Access, que no solo te dejo entrar, miro qué estás haciendo todo el tiempo para poder asegurarme que tú sigues siendo tu rey, que no te has transformado posiblemente en algo que puede ser una invasión a un espacio seguro, ¿correcto? Y adicionalmente a eso, la parte contextual, lo que te decía de poder unificar esas contraseñas de acceso te permite realmente poder tener un modelo de experiencia mucho más idóneo a lo que ese usuario espera. Entonces, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de dato lo vas a poder consumir de una forma unificada en un modelo muy sin fricción a lo que mencionaba Guido y que puedas tener absolutamente toda la mano con el mejor modelo de experiencia. Esa es la forma en que realmente consideramos que, y no solamente permite para el modelo actual de pandemia, sino la alineación al negocio, que es mucho hacia donde deberíamos ir en este nuevo normal, y es, si ya vemos que el modelo híbrido funciona, ¿por qué no llevarlo para el negocio, para donde el negocio, por ejemplo, pasa? Si yo puedo tener más productivo, y estamos hablando del sector financiero, o una persona que pone créditos hipotecarios, pues ¿dónde se compra una vivienda? No se compra en un banco, no se compra en una sucursal, se compra cuando tú la ves, te enamoras de la vivienda, te enamoras de la propiedad y la quieres transaccionar y llevártela, digamos, casi que en el bolsillo. Quieres hacer todo el ciclo de compra en el lugar y puedes tener efectivamente una persona allí del banco, posiblemente inclusive de tu elección, que te pueda hacer todo el ciclo de compra directamente en el lugar. Entonces, es muy interesante cómo, no solo por pandemia, sino ya al haber creado espacios de trabajo flexibles, los incorporas al negocio y te genera un modelo de beneficio mucho mayor. Guido, voy a cambiar un poco la velocidad con una pregunta acá de la audiencia. Gilberto Rodríguez Leal dice, buenos comentarios, sin embargo, en esta nueva esquema, en muchas ocasiones quieren que el colaborador esté disponible 24/7 por estar en su casa con las herramientas adecuadas. Reconozco obviamente que el cargo no es precisamente el de voz, pero ¿cómo miran ustedes el tema de obviamente le estás haciendo la interconectividad con la infraestructura que tienen? ¿Cómo miran ustedes cómo estamos manejando un poco el tiempo de los colaboradores? Desde el punto de vista personal, como miembro de la comunidad de Haití, todos los que trabajamos en Haití sabemos que los primeros meses de la pandemia fueron muy, muy complejos y fueron extenuantes, ¿sí? para todos. Fueron meses muy 24/7, por decirlo de alguna forma. Después, ya viéndolo de forma más general, esta forma de trabajar, como les comenté antes, para mí tiene una mirada hard y una mirada soft, ¿sí? Y las dos son sumamente importantes. Para mí, una vez que las capacidades tecnológicas están instaladas, es algo que vamos a poder usar, disfrutar también, en forma corporativa, pero es sumamente importante la mirada soft, ¿sí? Es sumamente importante los temas culturales dentro de las organizaciones. Y nosotros vemos una preocupación de nuestra organización por el tiempo de las personas, por cómo se relacionan con el trabajo remoto, por el respeto del tiempo de cada uno, ¿sí? De la jornada de trabajo y de su duración, de la dedicación que hacemos a nuestras tareas, y entiendo que es algo que
está en el ADN de cada organización, ¿no? Existe una tendencia cuando estamos en este formato a pretender que todos estemos conectados todo el tiempo. Es natural, ¿no? Que así no suceda. Y me parece que hay, por un lado, una cuestión personal de empezar a regular el tiempo y los horarios, y por otro lado hay una cuestión netamente de la organización, de cómo va moldeando y cómo va formando la cultura del trabajo remoto, ¿no? Interesante. No, bueno, esto es yo creo que uno de los temas más candentes, obviamente, cómo seguimos adelante, porque no hay las reglas que teníamos antes, que uno llega a una oficina a una hora y sale a otra hora. Obviamente esas líneas ya se han desaparecido. Damián, ahora volviendo al tema acá de cómo empezar a crear las infraestructuras, porque lo que teníamos antes de la pandemia, obviamente ahora la estamos transformando a algo nuevo que va a existir para este cambio tan importante que estamos viviendo. ¿Cómo están colaborando Citrix en implementar infraestructuras seguras en la industria bancaria? Mira, lo dijo Guido hace poco, en donde los primeros meses de la pandemia fueron 24/7 a nivel de infraestructura, porque estábamos en un modelo de choque y escalamiento. Citrix ha sido, durante casi 31 años, ha sido una compañía que busca el mensaje del futuro del trabajo, hacerlo real. Nuestro modelo es lo que hablábamos nosotros, un modelo completamente flexible, con una visión en el empleado, en el usuario, en que tú elijas cómo haces tu trabajo. Y tomo un poquito de lo que tú estabas charlando ahorita. Ya cuando tú empiezas a elegir cómo haces tu trabajo y cuando tú empiezas a decidir desde dónde lo haces, cuando digo desde dónde lo haces es que puedes trabajar hoy desde un dispositivo como un iPad, mañana trabajas desde tu oficina en el computador de tu oficina o en tu laptop, mañana vas a trabajar desde el celular. Cuando tú empiezas a decidir, también empiezas a determinar tus horarios y empiezas a adoptar una nueva cultura. Personalmente yo llevo 7 años en Citrix y la cultura la empiezas a adoptar cuando ya eliges cómo trabajar. Empiezas a decidir, listo, voy a conectarme a tal hora, voy a responder mis correos desde tal dispositivo, voy a trabajar desde un café antes de la pandemia, post pandemia, espero volver a hacerlo. Hoy estoy mucho más tiempo en la casa, en algún momento volveré a la oficina. Entonces, fíjate que todas esas decisiones apuntan a que la infraestructura que va a soportar esa cantidad de decisiones de los usuarios tiene que ser flexible. Si la infraestructura no es flexible, nos vamos a enfrentar a problemas de capacidad, de performance, de experiencia o degradación de la experiencia del usuario, que al final va a terminar en el burnout de la persona, es decir, no quiero seguir conectándome, eso no funciona, prefiero ir a la oficina, prefiero arriesgarme, prefiero montarme en un bus durante 2 horas y llegar a mi oficina porque no puedo trabajar. Entonces, lo que queremos hacer es que las tecnologías que hacemos en Citrix sean totalmente flexibles, que tengan la visión de holística, de que el usuario puede estar en cualquier lugar eligiendo sus actividades o más bien haciendo el trabajo, no yendo al trabajo, sino haciendo su trabajo. Entonces nuestra infraestructura permite que podamos interactuar con todas las infraestructuras posibles. Citrix es un framework que interactúa con clientes que tengan modelos legacy o aplicaciones que sean legacy, con usuarios que estén trabajando hoy con aplicaciones SaaS o que estén trabajando, por ejemplo, con algunas aplicaciones que sean nativas web. Los que ya estén trabajando con múltiples proveedores de nube, podemos nombrar múltiples proveedores, Citrix se interconecta contra todos. Entonces, nuestra visión es, si tu visión es crear algo flexible que pueda escalar a la medida de cómo tus usuarios están eligiendo la forma en que trabajan, vamos a ir de la mano, vamos a ir creciendo o decreciendo y vamos a ir ajustando cada una de las necesidades. Y lo cerramos con la visión de seguridad que hablaba Juan, la visión en donde tenemos un modelo contextual. ¿Quién eres tú? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Hoy quieres trabajar desde la casa. Perfecto. Es lo mismo y las mismas políticas de seguridad si estuvieras trabajando desde la oficina. O si hoy vas a trabajar desde la oficina en la mañana y en la tarde te vas a mover a la oficina de un cliente o de un usuario o te vas a ir a trabajar cerca. Tenemos casos, por ejemplo, de bancos que tenían que ir a hacer a sus usuarios o a sus vendedores de créditos, iban, visitaban a sus clientes y después tenían que volverse a la oficina a meter la información y a tipear todo.
se les gastaban 3, 4, 5 horas. Entonces el tema del 24/7 también viene de antes, es un tema también cultural porque teníamos la disponibilidad de la herramienta y la necesidad de subir la información. Entonces, cuando ya tú eliges en dónde vas a subir la información, el vendedor de este banco hoy en día simplemente carga su tableta, hace todo su estudio de crédito, se sienta en una cafetería con el cliente o con la persona, o se sienta en la casa en donde está haciendo el estudio, y ahí vienen todas las tecnologías que se están empezando a aparecer, la información, los datos transaccionales, el open banking. Empiezas a tener un montón de interacciones en donde el común denominador es flexibilidad. Entonces, Citrix es flexible, Citrix garantiza un perímetro seguro, garantiza que la decisión sea basada en cómo tú quieres trabajar y no en la infraestructura que tienes hoy en día. Para nosotros la infraestructura que tengas, legacy, cloud o híbrida, es completamente transparente. Al final lo que buscamos es que puedas ejecutar tus actividades con experiencia y con seguridad. Ese es el mensaje que estamos haciendo hoy en día. Mira, Guido, aquí te voy a presentar, voy a juntar un par de preguntas, uno de Vanessa Rada y otro de Henry Lozada. Vanessa empieza con cuáles serían los puestos de trabajo donde no han podido aplicar el trabajo híbrido y por qué. Y también Henry nos pregunta qué nos pueden decir en su experiencia de las interacciones entre personas que trabajan presencial frente a las que trabajan de forma remota y el impacto cultural y la gestión de la productividad y el trabajo colaborativo. Se la puso bastante difícil ahí, yo creo, pero ¿qué crees ahí desde la perspectiva de vos en Galicia? No, a ver, inicialmente para la pregunta de Vanessa, nosotros los esquemas de trabajo presencial es en forma, les diría, son posiciones que trabajan necesariamente con algo físico, ¿sí? O sea, la persona que tiene que expender dinero en una sucursal, aquel que tiene que preparar un paquete con un producto, ¿sí? Una tarjeta, etcétera. Una persona que tiene que vigilar un sitio físico, etcétera. Son casos mínimos. Nosotros llegamos a tener casi la totalidad de nuestra dotación en el peor momento de la pandemia en forma remota, con solamente estos casos que son contados con los dedos de la mano, como decimos nosotros, y después sí entramos en una cuestión más híbrida cuando se empezaron a liberar algunas actividades y se volvió a atender en nuestras sucursales, con cierto nivel de atención presencial, etcétera, pero siempre tuvimos y seguimos teniendo toda la intención y toda la energía puesta en que cualquier colaborador pueda acceder a la experiencia del trabajo remoto. Pero sí, por supuesto, hay algunas actividades que inherentemente por su naturaleza se desarrollan en sitio. ¿Sí? Y Juan, aquí voy con una pregunta acá de Trinidad Londoño, me imagino, VPN o escritorios virtuales. ¿Cuál es la recomendación? Los escritorios virtuales siguen siendo muy costosos para algunas organizaciones. Muy buenos puntos que trae Trinidad y creo que efectivamente toca dos temas. Uno, para empezar por la parte de costos, lo que ha sido muy positivo en la evolución de la tecnología es que las barreras de entrada que antes implicaban altas inversiones iniciales para, como decía Damián, tener la infraestructura, tener toda la solución y poder armar un proyecto, era muy alta y realmente hacía que la barrera de entrada fuera casi para empresas de tamaño, digamos, corporativo, empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque el costo era alto inicialmente. El modelo de migración a la tecnología, un modelo más de consumo, de modalidad de servicio, ha permitido que uno realmente pueda construir sin necesidad de invertir todo al frente, pudiendo tener de una forma un poco más flexible y asegurar además que el consumo de la misma sea de acuerdo efectivamente a cómo tiene esa necesidad posiblemente de ciclos de cantidad de usuarios conectados o de qué tantos picos potencialmente tiene el negocio en su ciclo natural. Entonces, esa barrera de entrada se ha disminuido mucho, que permite que hoy en día el acceso a las tecnologías, digamos, como llamamos, sea mucho más democrática, es mucho más casi que al alcance de todos.
La perspectiva VPN o escritorios virtuales es muy interesante. La perspectiva VPN es muy diferente. Nosotros digamos que la planteamos mucho más desde la perspectiva de seguridad y de experiencia, porque la VPN lo que hace es construir un túnel, digamos, seguro, es muy válido, del punto, digamos, de conexión al punto, digamos, de la red corporativa. El problema de construir un túnel implica que efectivamente por ahí estás pasando datos, dependes de la red de la que te estás conectando. Entonces piensa hoy en la modalidad que tienes hoy en la casa, no solamente tú teniendo que trabajar remotamente, sino tienes tus hijos potencialmente haciendo teletrabajo, posiblemente tu entorno familiar con más personas en el mismo modelo tuyo, que efectivamente hacen que el estrés de la red sea muy fuerte y que dependas de esa calidad para que tu experiencia sea buena. Entonces la experiencia se puede degradar, la experiencia puede no ser idónea. ¿Por qué? Porque estás pasando datos por allí. Estás compitiendo contra lo que finalmente utilizas en tu red de conexión. Por otro lado, estás transmitiendo datos. Transmitir datos implica que si en el punto final esa conexión, ese dispositivo no es suficientemente asegurado, puedas tener pérdida de data. Entonces la VPN genera, digamos, todos al final del día, como mencionaba Damián, creamos una mayor superficie, digamos, de vulnerabilidad por tener este modelo que ya no tenemos en el ejemplo que mencionabas del otro colega del sector bancario, 100 o 1000 sucursales, sino ahorita todo el colaborador es una sucursal, esa superficie de ataque se vuelve más grande. Entonces el modelo de control es mejor verla con tecnologías que permitan que eso no genere más riesgos. La virtualización de escritorios o de aplicaciones permite una representación gráfica de lo que pasa en un lugar centralizado. Pensemos en un centro de datos donde quiera que esté, y lo que tú ves a ver al otro lado al final del día es una representación gráfica de lo que está pasando en origen. Lo que realmente viaja nunca son datos, son, digamos, píxeles dinámicos e encriptados que se viajan de una forma mucho más ligera, mucho más, digamos, sin que estrese la red, y simplemente se descomprimen en el lugar, digamos, de destino, sin que tampoco requiera altas capacidades de procesamiento, que tenga mucha necesidad de, si lo consumo un dispositivo A, B o C, tengo que tener requerimientos especiales. No funciona así. Entonces, obviamente, por donde venimos, por nuestro origen de negocio, consideramos que realmente la parte de virtualizar escritorios o aplicaciones es mucho más idóneo. Y es el camino que empresas como Galicia, que mencionaba Guido, vieron y ya llevaban su camino recorrido, y habían tenido ya esas decisiones previamente hechas para que realmente vieran que era un modelo mucho más de largo plazo, sin que las VPNs no sean una necesidad o una funcionalidad válida para algunos casos. Creemos que realmente por un modelo integral de un espacio de trabajo digital, creo que hay mejores opciones. Guido, aquí una pregunta y después me interesaría la perspectiva de Damián y Juan, pero María Luisa Tosi Sass nos pregunta: las dificultades que detecto en el proceso de digitalización y banca en casa es la falta de preparación de los call centers, en particular los que derivan a la atención a otras latitudes de culturas diversas. ¿Cómo se manejó, cómo se integró el tema de los call centers en la infraestructura de tecnología de todo el mundo trabajando remotamente? Bueno, fue el tema específico de los centros de contacto fue todo un tema complejo y caliente, que solamente no nos afectó a nosotros, sino que fue una preocupación que en esos primeros días de la pandemia compartimos con un montón de colegas, con pares míos de otras entidades, de otros bancos, que conversábamos todos los días sobre las problemáticas que teníamos, cómo habíamos hecho para resolverlas, cómo podíamos avanzar. Muchos compartimos la tecnología de Citrix, y en nuestro caso específico, nuestros agentes de contact center trabajan desde su casa, ¿sí? Utilizando la tecnología de BDA, las BDAs, donde acceden a su puesto completo con todas sus aplicaciones de contact center, incluso la de voz, ¿sí? O sea, que toman las llamadas como si estuvieran en la oficina, sin perder ninguna de las facilidades, como por ejemplo el total recording o el full recording de compliance de todas las grabaciones. Parece sencillo, Parece sencillo hacia el principio, pero bueno, tiene su challenge también, porque hay que transportar voz en tiempo real y hay que trabajar para que nuestros clientes también se encuentren en una experiencia en la cual hablan con un humano y no con algo que suena con una voz media robótica, latosa, que se corta, etc. Pero definitivamente es algo que pudimos hacer y
y tenemos a los agentes de nuestro contact center trabajando desde casa como el resto de los colaboradores. Damián, siguiendo este tema, viendo la inundación de clientes entrando a los contact centers, especialmente en los primeros tiempos de la pandemia, ¿qué sucede detrás con la infraestructura para poder manejar esto de todo el mundo en casa, ya todo descentralizado? ¿Cómo se estructura una infraestructura para poder enfrentar una situación como la que hemos vivido? Mira, en un centro de servicio, en un contact center, cada minuto es dinero, y cada llamada no atendida es un cliente perdido o una insatisfacción o cualquier tema. Digamos que es muy crítico. Y por eso tecnologías como Citrix se especializaron, por ejemplo, en temas de garantizar tiempo real, experiencia, garantizar que la voz o el video sea eficiente. No importa si estás trabajando en una zona horaria, digamos, estás trabajando en América atendiendo clientes que están en Europa. La gran ventaja es que con las tecnologías que tenemos nosotros priorizamos la experiencia, priorizamos la voz, priorizamos el video, priorizamos todo ese tráfico que es en tiempo real, cosa que, por ejemplo, tecnologías seguras, pero más duras como las VPNs, hoy no pueden hacer por una restricción técnica. Entonces, los contact centers, los call centers, nos ven a nosotros como una solución para poder integrar toda su superficie de empleados que tengan que acceder a información o a múltiples aplicaciones. Entonces aquí, y tomando un poquito de lo que decía Trinidad, VPNs o escritorios virtuales, inclusive Citrix ha evolucionado a que no tengas que utilizar ninguna de las dos. Estamos ya hablando de modelos de VPN-less, en donde tú, a través de modelos contextuales, de saber quién eres, para dónde vas, puedo decirte, vas a utilizar la aplicación SaaS número 1. Hoy en día, si ustedes hacen, y a toda la audiencia, si se preguntan cuántas aplicaciones como servicio utilizo, pueden estar utilizando esta plataforma, es una aplicación como servicio, es una plataforma como servicio, su servicio de correo debe ser otra aplicación como servicio, su servicio de teleconferencia es otra aplicación que consumen como servicio. Entonces Citrix ha evolucionado esos modelos de VPN-less para poder garantizar seguridad y experiencia para aplicaciones críticas como los contact centers, de forma flexible, interactuando con infraestructura que está en diferentes lugares. Hoy las nubes están en muchas zonas horarias. Todos los proveedores de nube tienen plataforma en Europa, en América, en Asia. Entonces tú puedes ir llevando un modelo de follow the sun, lo llamamos en la terminología, es decir, nunca sacrificas la productividad, siempre lo vas teniendo prendido todo el tiempo. Y la tecnología de Citrix por debajo homologa que ese usuario simplemente está poniéndose su diadema y está iniciando una interacción con el usuario. Lo que buscamos es que nunca se pierda una llamada y que si se estableció esa llamada, que esa llamada tenga la experiencia necesaria, porque también vienen temas de regulación. Un contact center hoy en día que está teniendo llamadas, que está teniendo una calidad baja, puede que las llamadas se estén sosteniendo, como al inicio de la pandemia, salgamos con VPNs a garantizar que el contact esté prendido. Pero cuando empieza la regulación a medirte y ves que toda la satisfacción está en el piso, que todas las medidas que te están diciendo de que el contact center se cae la llamada, no contestan, o que la llamada tiene que hacerla varias veces, eso creo que tiene un impacto mucho mayor si no tienes una tecnología que sea flexible y que te vea todo como un solo lugar, como lo hace Citrix. Entonces, somos una opción que ha potenciado la forma de entregar estos modelos de operación. Hay muchos contact centers en el mundo que están utilizando nuestra tecnología, no solo para la pregunta de VPN, escritorios virtuales, sino para múltiples necesidades que tenemos hoy en día de usuarios en cualquier lugar, en cualquier momento. Y al final, la experiencia es lo que marca si en el contact center está siendo exitoso o no, porque atendiste la llamada, cerraste ese negocio, atendiste ese cliente, solucionaste su problema. Realmente ese es el enfoque de elegir el trabajo, que creo que lo he dicho unas 3 o 4 veces aquí en la sesión, pero me parece muy chévere, porque cuando eliges tu trabajo y tienes calidad y experiencia para hacerlo, realmente es donde la productividad empieza a medirse y estos modelos de trabajo híbrido empiezan a fomentar nuevos usuarios y a masificarse. Juan, acá ya se nos está empezando a acabar el tiempo. Una pregunta, ¿cómo se transforma el esquema de acceso hasta un esquema de trabajo remoto con productividad y experiencia? ¿Y cuánto tarda o cómo sucede la integración de esta capa de segunda generación a los sistemas actuales? Perfecto. La parte de acceso, lo que es primordial y sobre todo en un modelo realmente donde
Tenemos tantas diversidades de orígenes de datos y aplicaciones, como mencionaron temas legacy, que fue inversiones que hicimos hace mucho rato, o temas que tenemos para módulos particulares. Mucho en el sector bancario, casi todo tiene módulos particulares para el crédito de vehículo, para el crédito hipotecario, para un seguro A, para un seguro B. Generalmente han venido creciendo por muchos módulos que al final del día son microaplicaciones que tienen diferentes plataformas. El modelo de acceso, como ha migrado, es que sea un acceso unificado, que es lo idóneo, porque efectivamente tener a una persona entrando por un browser diferente, por un modelo de acceso, por ejemplo, para una aplicación vía una VPN, para otra aplicación vía un browser que potencialmente puede ser A, B o C, porque toca actualizarlos de acuerdo a la aplicación, cómo funcione, impacta la productividad, impacta que tú tengas que tener múltiples ventanas abiertas y estar saltando entre lo que se llama, digamos, haciendo un hopping o un salto entre aplicaciones para ir a buscar ya sea la información o para poder hacer tu flujo de trabajo. Lo ideal es que tengas un punto de acceso unificado que te permita, como decíamos antes, tener como esa llave maestra que te da acceso a ese mundo de espacio digital laboral, que puedas tener todos tus recursos allí, independientemente de cuál sea la forma de entrega de este. ¿Correcto? Entonces, el usuario de esa forma va a poder tener realmente su forma de mover ese espacio de trabajo digital, donde lo requiera consumir y sea más idóneo para la productividad. Tú mencionaste eso en la pregunta y es muy clave. ¿Por qué? Porque hoy en día nos tocó obligatoriamente irnos todos a la casa por una necesidad particularmente, digamos, de salud pública. Pero el día de mañana, ese mismo espacio digital no tiene posiblemente que ser en la casa, puede ser al lado de mi cliente, puede ser al lado de donde efectivamente está mi socio de negocio, puede ser donde realmente yo puedo tener mi espacio propio para trabajar porque posiblemente la oficina no me deja concentrar, pero estoy manejando un proyecto donde me pueda llevar con mi equipo a hacer ese trabajo en un lugar que nos permita realmente crear esa tarea o ese proceso que estemos trabajando. Entonces, ese modelo es donde realmente, digamos, este modelo de tener un espacio de trabajo digital conecta con el negocio más allá de la situación de pandemia que tenemos hoy en día, Rey. Acá tengo una pregunta acá para Guido. Otra vez vuelve Trinidad. ¿Cómo manejan las operaciones? Ustedes tienen mesas de trading en el banco. ¿Cómo manejan las operaciones de los traders que por la naturaleza de las transacciones y los montos se hacen bajo entornos controlados dentro de las oficinas? Por Citrix. Si quieren, complemento de una forma corta, porque esa es una muy buena pregunta, y es, el sector financiero es muy regulado y tenemos, por ejemplo, temas de regulaciones o certificaciones que se requieren para manejar cierto tipo de data. Traigo, por ejemplo, dos casos. Tema de la regulación PCI, es para manejar la información o la data de tarjeta de crédito, que claramente tiene que ser manejado en un ambiente controlado, lo que se llama, digamos, un IT separado del IT regular, o una infraestructura separada de la infraestructura regular. Mismo para plataformas como la Swift, que igual maneja temas de transacciones que tiene información muy sensible. El modelo de plataforma que realmente menciona Guido, gracias por la respuesta, de una forma muy sencilla, Citrix, es montar un modelo de plataforma que te permite modularla, te permite separarla por grupos de usuario a como la tengas que manejar. El tema es, tú tienes la tubería de la casa y al final del día si tienes que poner, no sé, un baño en el segundo piso, conectas esa tubería principal, tienes una plataforma, pero tienes tu propio modelo de conexión hacia un lugar A, B o C. Es por eso que pensar de esa forma, pensar de un modelo unificado de acceso, permite que detrás podamos manejar las capilaridades que requiere cada caso de uso de forma como lo requiera, a nivel de seguridad, a nivel de experiencia. Como mencionaba Damián, de una forma ligera en lo que mencionaba el caso, digamos, del call center, es cómo yo puedo priorizar la voz en la forma, digamos, de prioridad en la comunicación versus otras, porque efectivamente puedo ajustarle a ese caso de uso, que Guido dice es muy fácil, al final del día la misma plataforma, pero lo que trae de granularidad detrás es poder hacer ese fine tuning, esa adecuación a que para ese caso de uso la prioridad es esa aplicación particular. Para un trader, por la velocidad de las transacciones, la prioridad es que efectivamente nunca se caiga, puede que se caiga el correo, puede que se caiga lo demás, pero esta aplicación que es la de trading no puede desconectarse. ¿Por qué? Porque representa dinero, ¿correcto? Ahí hago una aclaración para no dar una respuesta tan liviana, porque entiendo hacia dónde quiere ir nuestra colega Trinidad con esa pregunta. Sí, es correcto. En Haití, en las organizaciones financieras, el puesto del trader suele ser uno de los más complejos en cuanto a la cantidad de equipamiento que usa y a la cantidad de aplicaciones sumamente específicas para esa tarea. Nosotros siempre de lo que terminamos hablando a lo largo de toda la charla es de la facilidad de integración, ¿sí? Y nosotros, con algunos bemoles quizás, pero muy rápido pudimos integrar esos puestos que son tan complejos
¿sí? Y el trader opera desde su casa con toda su batería de aplicaciones con las cuales interactúa entre los clientes y el mercado. Otras entidades no utilizan soluciones específicas de telefonía con grabación de voz, muy específica de mesa de dinero, y en realidad para nosotros al final del día termina siendo un puesto más complejo dentro de todas las soluciones que le dimos a la organización. Tenemos puestos obviamente más simples. El de un trader es uno que lleva un poco más de trabajo construir y tunear, pero por supuestamente es absolutamente factible y es como estamos operando hace ya un poco más de un año. Bueno, Guido, Damián, Juan, le quiero dar las gracias por participar en este programa. La verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar las perspectivas de ustedes, y le quiero dar una oportunidad para que se despidan de la audiencia. Gracias a todos por la invitación. Y bueno, y ojalá los estaremos viendo prontos. Y otra vez, muchas gracias a Guido y Banco Galicia, y hoy a Juan y Damián y a Citrix por participar y ser parte de nuestra comunidad de FinTech Américas. Y con eso los despedimos. Le damos muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, le vamos a pasar una grabación por correo a todos los que se registraron y que participaron. Y también, si tienen alguna pregunta, vamos a asegurar que hacemos llegar las preguntas para que todas sean contestadas y les regresamos con las respuestas a los que le preguntaron. Y con eso los despedimos. Y otra vez, gracias desde FinTech Américas. Gracias. Luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.